La historia comienza mostrando a dos hombres, estando uno de ellos arrodillado enfrente del otro, este último camina hacia adelante arrastrando su espada empapada en sangre por el suelo, mientras dice que es gracioso que incluso él, quien es llamado héroe por los demás, acabe de esa forma. Seguido le dice que si se hubiera quedado en la seguridad de su deslumbrante mansión, una tragedia como esa no hubiera sucedido, llamándolo mientras muestra una sonrisa de zorro, estrella caída, Hayden Rage. Hayden, estando cubierto de heridas y cortes, lo llama Julian y le pregunta cómo se atrevió a hacerle eso. Julian le dice que debió haberlo tratado mejor cuando lo apoyaba como héroe, a lo que Hayden le pregunta si puede matarlo sin dudar, a él, que fue su maestro. Julian sonríe levemente y luego comienza a reír mientras levanta su espada en el aire y le dice que no será nada difícil, y seguido corta la cabeza de Hayden limpiamente mientras todo se oscurece. En ese momento un hombre grita mientras se sostiene la cabeza y comienza a agarrar su monitor, quejándose de que esto no puede estar pasando. Él dice mirando la pantalla que no puede creer que Hayden muriera de una forma tan insignificante y que eso no debería estar pasando. Una narración comienza, hablando de Hayden Rage, quien era el líder de la línea de batalla del norte, quien lideró a todos, incluso en las situaciones más desesperadas. Un genio cuando se trata de cazar demonios y una leyenda que representaba la nobleza misma. Y lo más importante, es el protagonista del juego. El joven mirando el monitor se enfada, pensando cómo es posible que el protagonista simplemente muera así. Y a manos del villano que traicionó a su propio maestro, nadie menos que Julian. El joven enfadado golpea la mesa, mientras maldice a From Software Company, ya que tenía muchas expectativas para la secuela y terminó siendo traicionado, a la vez que gastó mucho tiempo y dinero en este juego, siendo él, Lee Si-Hu, el rango 1 del juego, habiendo jugado 100.000 horas de juego en 5 años. Seguido lee unos comentarios, los cuales mencionan que es posible que Julian sea el protagonista en la temporada actual, mientras se quejan o halagan sus ojos rasgados, lo que deja sin palabras a Lee Si-Hu, y seguido se queja de que son unos traidores. Él escribe un comentario mencionando que no entiende cómo ese personaje de ojos rasgados puede ser el protagonista y solicita que cancelen su preventa. Él mueve el cursor hacia el botón de cancelar preventa, y la selecciona sin dudar. Tras cancelar la preventa, Lee Si-Hu piensa que pasaron buenos momentos juntos, pero ya no quiere volver a verlo nunca más. Tras acostarse en su cama, dice en voz alta, adiós maldito juego, es un timo y una basura, pero piensa que ningún otro juego tuvo gráficos tan buenos y un mundo tan vasto como Mata al Rey Demonio comenzando ahora, ayudándolo cuando su corazón estaba agotado por la realidad tras empezar su primer trabajo, pensando abatido que fue un pequeño refugio para él. Él levanta su maceta y la frota contra su rostro, mientras piensa que es lo único que le queda y que cuando está molesto, se siente mejor cuidándola, entendiendo por qué a los ancianos les gusta cuidar orquídeas, deseando que su planta no se convierta en algo como ese juego y que crezca bien. En ese momento suena el sonido de una notificación, a lo que comienza a preguntarse qué es eso. Un mensaje de la empresa desarrolladora del juego aparece, buscando confirmar que sea el jugador que ha jugado el juego por 5 años. Él se pregunta si es algún tipo de respuesta automática y contesta que es él. Un segundo mensaje llega, donde mencionan ver que canceló la preventa y buscan confirmar si no está satisfecho con el desarrollo de la historia. Lee Si-Hu mira confundido la pantalla, preguntándose si no quieren devolverle el dinero. Al leer de nuevo ve que le enviaron un link hacia un siguiente enlace, el cual pulsa sin dudar. Como resultado una poderosa luz emerge de la pantalla cegándolo, y poco después intentando absorberlo dentro de la pantalla, él intenta apagar la computadora, pero se da cuenta que no funciona y termina siendo absorbido mientras grita, seguidamente la pantalla se apaga. Él se pregunta qué pasa y si está cayendo, pero la pregunta más importante es ¿a dónde? Tras un rato de ver todo oscuro, poco a poco comienza a ver un páramo y de repente impacta contra el suelo. Él se levanta dolorido, llevando una túnica que cubre su rostro. Él se pregunta dónde está y rápidamente reconoce el lugar como el valle donde pelearon Rage y Julian por última vez.
En ese momento aparece un escorpión enorme atacándolo con su pinza, lo cual esquiva por poco y lo reconoce como el demonio escorpión que aparece en el juego. Una ventana de estado aparece delante suyo, sorprendiéndolo. Este menciona que sus características son, espadachín excepcional e instintos increíbles, pudiendo detectar instintivamente la debilidad del demonio. Tras ver su ventana, decide correr por el momento mientras grita asustado. El demonio escorpión lo persigue e intenta atacar con sus pinzas, mientras él piensa que si es golpeado, no quedará nada de él. Al final, no puede escapar del escorpión y cuando piensa que es su final y está a punto de ser golpeado, se da cuenta que las pinzas del escorpión no le hacen nada, ni le duele. El escorpión retrocede, sorprendiéndolo, pero piensa que al demonio todo y lanza un golpe contra el escorpión, dañándolo. Él se pregunta si funcionó y si su cuerpo siempre fue tan ligero. Repentinamente recuerda el mensaje que recibió, preguntando si quería cambiar la historia él mismo y piensa incrédulo en la posibilidad de haber poseído un personaje de la historia. El escorpión continúa persiguiéndolo mientras él está en shock por su situación, el escorpión grita y él voltea, sacando su espada y preparándose, pensando que incluso si todavía no entiende lo que está pasando, afortunadamente el personaje que poseyó, resultó ser Hayden Reich, el personaje con el que pasó miles de horas jugando. Tras eso, al liberar su espada, una gran cantidad de energía fue liberada, atacando al escorpión, quien instantáneamente fue destruido por el ataque. Él mira sorprendido las secuelas de su ataque, preguntándose si lo mató y pensando que era de esperar de la fuerza de Reich, de forma aliviado. Él extiende sus manos, estando seguro de que con ese cuerpo, podrá cambiar la historia y evitar que Reich sea asesinado por Julian. Otro mensaje del sistema aparece, diciendo, fundamentos de espada, has obtenido el ataque común, corte creciente. Él se confunde al leer la habilidad, pensando que no es una habilidad de Hayden, poniéndose pálido. Nervioso, se quita la capucha, levanta la espada y ve su reflejo en ella. Tras el shock de ver su rostro, se queda en silencio y recibe otra notificación del sistema diciendo, apariencia del personaje, cabello plateado, ojos rasgados, expresión imperturbable, espadachín excepcional vasija del rey demonio, control inmaculado del maná e instintos increíbles, Julian Clifford Plason. Lee Sihu grita que el personaje es Julian mientras se sujeta la cabeza, apareciendo al final la hoja de estado de Julian. La escena cambia a una mansión, en una de las habitaciones, enfrente de un espejo, estaba Julian arreglando su corbata. Al mirarse libera una aura oscura y piensa que es la definición de hipocresía andante, el caldo del cultivo de la traición, eso es Julian Clifford Plason, siendo un personaje acorde a sus ojos astutos que lo hacen ver malvado. Julian intenta abrir sus ojos, pero se da cuenta que solo puede abrirse muy poco. Mientras estira sus ojos, Lee Sihu sigue sin poder creer que tiene que vivir como Julian, habiendo pasado una semana desde que comenzó a vivir como él. Él recuerda que intentó volver a la realidad, ya sea gritando, sacudiendo la ventana de estado o investigando, pero todo terminó en fracaso, provocando que suspire. También recuerda que uno de sus rasgos hace que hable con respeto en todos los idiomas, pero por otra parte le alegra el ser bastante atractivo y continúa mirándose en el espejo, comparando su cabeza pequeña a la anterior. Mientras tanto, en otro lugar, un joven tiembla asustado, pensando que no quiere ir a ver a Julian, sintiendo que se acerca a su propia tumba. Él abre la puerta de la habitación y un sirviente le comunica a Julian que el señor Erand está aquí para verlo, mientras Erand entra estando nervioso. Julian recuerda a Erand como un pariente de sangre directo de la familia Clifford y se pregunta qué está haciendo aquí. Erand se asusta al ver su expresión, tartamudeando y pensando que es intimidante, pero logra preguntar si el cuerpo de Julian está bien, a lo que él responde que sí, además de agradecerle por su ayuda. Erand se ríe nervioso y le dice que es un alivio, ya que al imaginar que el inigualable Julian se desmayó, hizo que se preocupara demasiado. Erand continúa riendo torpemente mientras Julian está en silencio y ambos se preguntan al mismo tiempo qué estará tramando el otro. Julian piensa que no es cualquier persona,
sino el mismo Erand quien ha venido a visitarlo y se pregunta qué clase de vida llevaba Julian normalmente. Erand al verlo piensa que es un monstruo, teniendo una expresión relajada incluso cuando ha venido personalmente a verlo, sin ser alguien fácil de manejar, seguido se pregunta si debería intentar sacudirlo. Él le dice a Julian que escuchó un rumor, lo que confunde a Julian, y continúa diciendo que el rumor es que él perdió la memoria, lo que sorprende a Julian. Mientras se pregunta sobre esta pérdida de memoria, se da cuenta que esa era la razón de por qué todos murmuraban al verlo. Erand trata de analizarlo, mientras se pregunta si está sorprendido y seguido le dice que es solo un rumor y no tiene que preocuparse. Julian sonríe y llama su nombre, asustándolo, y con una sonrisa escalofriante, le pregunta si él cree en ese rumor. Erand se sorprende y estando totalmente asustado responde que no hay forma de que eso sea cierto, mientras internamente piensa que no se inmutó en lo más mínimo. Mirando su sonrisa y especialmente sus ojos, Erand se asusta, pensando que no sabe cuál será su próximo movimiento y que tal vez, él ya esté al tanto de quien lo envió, siendo la orden de la Asociación de Ancianos Nobles. Erand llega a la conclusión de que no hay más opción y tras toser le dice que no se tome en serio los rumores que circulan entre las sirvientas, siendo su razón para visitarlo y aunque esté herido, la Asociación de Ancianos tenía un mensaje para él, así que el mismo Erand fue a entregárselo. Julian al escuchar la Asociación de Ancianos, piensa que debe referirse a la asociación creada por los nobles, que siempre valoran la pureza de la sangre. Julian se dice que esos ancianos de linaje directo no se quedarían de brazos cruzados si un miembro de una familia colateral intentará tomar el poder. Él recuerda que Julian es miembro de una familia colateral, pero se considera el perro de la familia real, gracias a su destacada habilidad con la espada y la magia. Siendo visto como una amenaza para la organización de ancianos nobles, al punto de que quieren deshacerse de él de inmediato. Él piensa que debe tener cuidado con su mensaje, preguntándole a Erand cuál es el mensaje, este último responde nervioso que es que participe en la prueba de entrada de los ojos cerrados como instructor. Julian recuerda que los ojos cerrados son un grupo que lleva a cabo misiones secretas del palacio, actuando normalmente como la Guardia Real. Una organización real exclusiva donde se reúnen personas con una fuerza marcial increíble. Él recuerda que el Julian original también era miembro de los ojos cerrados y piensa que es sospechoso que las personas que lo ven con desagrado lo hayan escogido a él, preguntándose si debería siquiera escuchar su petición. Erand, que sonríe nervioso, se dice que normalmente Julian vería a través de las artimañas de los ancianos y declinaría y se pregunta cómo lo podrá convencer. En ese momento Julian acepta ir como supervisor, lo cual sorprende drásticamente a Erand. Él pregunta sobre su herida, pero un Julian relajado, sonríe y se quita la venda de la cabeza, diciendo que justo se acaba de curar. Erand se sorprende y nervioso se pregunta si está enfrentando el problema, llegando a la conclusión de que no sabe mucho y lo mejor es congraciarse con él. Erand le dice que se prepare y salga, pensando que debe irse rápido, ya que no sabe qué podría hacer. Justo entonces Julian le dice que espere un momento, tras lo cual Erand se paraliza y piensa que no lo va a dejar irse. Él se voltea asustado diciéndole a Julian que espere, pero una maceta aparece delante suyo y Julian con una sonrisa aterradora le dice que solo quería darle una orquídea, ya que le dará paz mental. Erand sale de la habitación con la maceta en la mano y seguido cae al suelo de rodillas tras liberarse de la tensión. Asustado, respira fuertemente, diciéndose que había olvidado el apodo de Julian, el cual es el verdugo sonriente. En su habitación, Julian suelta un suspiro mientras mira varias macetas con orquídeas, diciendo que por algo que dijo sin pensar en sueños, lo cual escuchó un sirviente, ahora su habitación se ha convertido en un campo de orquídeas, seguido dice que debe deshacerse de ellas así, y que Erand está esperando, así que debe prepararse para salir. Él coge su espada y piensa que si se trata de Julian, no haría algo tan estúpido como salir sin su espada, además se dice que para salir debería usar, acto seguido abre su closet, y gritando se pregunta qué es eso, viendo ropa costosa y ostentosa, pensando que el Julian original estaba loco y que lo odia, pero igual agarra la ropa y se dice que tiene que actuar perfectamente como Julian. Él sale de la habitación y le dice a Erand que está listo,
asustándolo, además de decirle que no puede esperar por la entrevista y preguntar dónde se llevará a cabo, mostrando la escena de un inmenso campus. Un carruaje aparece atravesando un bosque, y en su interior están sentados Julian y Erand. Este último le dice una vez más que el examen de ingreso para los ojos cerrados se llevará a cabo en los terrenos de entrenamiento de la Academia Biel. Julian piensa que la Academia Biel no era un lugar importante en el juego, pero que sí la recuerda. Él se pregunta en voz alta cómo será ese lugar, a lo cual Erand lo mira confundido, preguntándole si no está familiarizado con la Academia, diciéndole que al fin y al cabo es un miembro de la Academia, lo cual sorprende a Julian, quien piensa que no sabía eso. Él dice que ha pasado mucho tiempo, así que debe haber cambiado bastante, a lo cual Erand da su entendimiento, aliviando a Julian. Él piensa que esa academia fue a la que el Julian original asistió y desea que ya no quede nadie que lo recuerde de esa época en la academia. Tras detenerse el carruaje, el conductor llama a ambos avisando que han llegado a la Academia Biel. Tras bajar del carruaje, Julian mira la academia y dice que es enorme en persona, habiéndola visto solo en el juego, a lo cual Erand le pregunta qué está diciendo. Julian pone una expresión aterradora y dice que no es nada en absoluto mientras se ríe, lo cual asusta y confunde a Erand. Julian, estando feliz, mira la academia y piensa que incluso los increíbles gráficos del juego palidecen ante la realidad, a lo que Erand, al verlo, piensa nervioso que es aterrador y se pregunta qué estará tramando para estar tan feliz. Julian se voltea a ver a Erand y piensa que él está demasiado asustado, dándole un poco de lástima. Él le dice hermano, asustando a Erand, que tartamudea en respuesta, y Julian le dice que ya puede irse, agradeciéndole que lo haya acompañado, a lo que Erand se niega nervioso, diciendo que quiere ver cómo se realiza el examen, ya que está en el lugar. Julian se confunde al escucharlo, creyendo que estaba desesperado por irse, además se pregunta qué es esa ominosa aura que lleva un rato emanando. Se pregunta si es maná, pero lo rechaza, pensando que no es maná ni poder, sino posiblemente una emoción, preguntándose si es miedo. Seguido, Julian abre su ventana de estado y selecciona su rasgo de negación, de rango único, la cual lo hace sensible a las emociones negativas dirigidas hacia él, además de permitirle juzgar la emoción por el color del aura emanada. Mientras Julian se da cuenta de la razón, Erand le pregunta por qué lo señala. Seguido, Julian recuerda que el Julian original siempre fue muy hábil captando las emociones de los demás, y más importante, siempre supo cómo aprovechar la emoción que comparten todos los humanos, el miedo, ganando peleas usando el miedo sin la necesidad de pelear o usando la ira para que sus oponentes perdieran el juicio y cometieran errores, siendo posible todo eso gracias a su rasgo, así que Julian supone que la razón de que Erand no se vaya a pesar de estar asustado es que la asociación de ancianos posiblemente le ordenó vigilarlo, siendo que la asociación lo considera una espina en el costado. Julian entiende esto, sabiendo que su yo original era bastante infame, así que ellos deben querer deshacerse de él. Seguido piensa que hay rumores de que ha perdido la memoria, siendo el momento perfecto para que los ancianos actúen contra él. Claramente él no está dispuesto a que eso pase, así que necesita sobrevivir y volver al mundo real. Repentinamente alguien choca con Julian, siendo un joven que comienza a disculparse, pero al ver el aterrador rostro sonriente de Julian, grita asustado y nervioso, lo reconoce, diciendo su nombre en voz alta. Julian se percata de esto y los demás transeúntes también lo reconocen, llamándolo asustados, Julian el ojos de zorro y preguntándose por qué está en la academia el perro rabioso de la familia real. Uno dice que el chico que chocó con Julian está acabado, mientras Erand asustado le dice que se tranquilice y que solo es un niño. Julian por su parte piensa que no ha hecho nada, maldiciendo y pensando que incluso él se siente identificado, odiando él también a Julian. Él reconoce todas las emociones de miedo a su alrededor, pensando que detrás de esas auras existe la ira. Tras pensar eso, se queja con el Julian original, preguntando por qué no pudo ser un poco más amable. Mientras piensa que no es bueno que llame la atención y que tiene que calmar a los estudiantes de alguna forma, una joven mujer se acerca y presenta sus saludos a Julian, mirándolo a los ojos. Julian la reconoce sorprendido como Eileen. Siendo Eileen Danachien,
una de las protagonistas de Mata al Rey Demonio desde ahora, siendo una instructora de la Academia Biel, afiliada a la Torre de Magos del Imperio Adratan. Ella es una genio de la magia capaz de manejar el elemento metálico, uno de los 5 elementos, en el 5º nivel a la temprana edad de 24 años. Julian piensa que ella le dio muchos consejos a Rachel en el arco de la academia, pero se pregunta por qué ella saluda a alguien como Julian, preguntándose si se conocen, pero está conforme pensando que eso debería relajar el ambiente. Justo en ese momento ve el color de la negación, pensando que no es bueno, se pregunta si es miedo o ira, pero lo rechaza al darse cuenta que es rencor. Él se pregunta por qué, quejándose con Julian y recordando que Eileen es una maga avanzada, así que no debe hacer nada que lo haga sospechar de él. Se dice que necesita pensar con calma la situación, teniendo que pensar en algo rápido. De esa manera, con una aura terrorífica y una sonrisa malévola, le dice mestiza de la familia Danachien y le pregunta quién le dio permiso para hablar, recibiendo una mirada dura de Eileen, mientras su resentimiento se mantiene. Tras hablar, se produce un incómodo silencio y Julian, interiormente llorando, se dice que no era lo que quería decir y que no mejoró el ambiente en nada, siendo demasiado para él. Acto seguido, él saca su espada y le pregunta si el ser mestiza hace que solo tenga la mitad de su oído, mientras se dice mentalmente que solo puede seguir manteniendo su papel de villano. Desenvaina totalmente su espada y le pregunta con su fría sonrisa si sabe qué sonido hacen las personas cuando mueren. Julian comienza a avanzar e internamente se ríe mientras se pregunta si tiene miedo y se dice que al fin puede calmar la situación. Repentinamente Eileen habla, preguntándole si acaba de desenvainar su espada y comienza a emanar una aura dorada de su cuerpo, mientras le dice que incluso para él, Julian de los ojos cerrados, eso es inaceptable contra estudiantes y profesores, siendo un acto de violencia contra toda la Academia Biel, no pudiendo perdonarlo por eso. Julian se paraliza confundido y Eileen, liberando su energía, le dice que se prepare, ya que no será un oponente fácil. Internamente, Julian dice que espere, ya que solo quería asustarla como un villano para retirarse. Ella se lanza contra él, liberando un rayo de energía contra él, el cual bloquea y desvía con su espada. Al ver el daño del ataque, Julian se pregunta si realmente van a pelear y Eileen se pregunta si tiene el valor de apartar la mirada. Ella voltea y llama a los estudiantes, diciéndoles que se alejen de la zona inmediatamente. Los estudiantes asustados aceptan y huyen, mientras Erant se pregunta qué está pasando y se dice que debió irse cuando Julian le dijo que lo hiciera. Julian comienza a reír llamando la atención de Eileen y le dice que no debería distraerse en medio de una pelea mientras ataca con su espada, lo cual ella bloquea con su magia. Eileen se sonroja al verlo tan cerca y libera un ataque gritando. Julian lo esquiva y retrocede, pensando que sus ataques son aterradores y que ella les imprime emociones. Eileen, estando sonrojada, se queja pensando que no eran ataques mortales, pero aún así esquivó todos, siendo algo de esperar de Julian, al cual en su momento vio como el noble ideal, al cual recuerda siendo deslumbrante entre los estudiantes, admirado por las estudiantes que lo veían más encantador que otros nobles. Incluso de Eileen, quien lo veía sonrojada en sus tiempos de estudiante, cuando estaba en su primer año en la Academia Biel. Ella pensaba que su superior Julian era increíble, no solo teniendo conexiones, sino también siendo una estrella emergente del imperio con su esgrima. Ella al verlo, sentía esperanza al ser también de una línea colateral, pensando que eso no debía limitarla. Ella lo recuerda como su superior, pero se corrige llamándolo ese bastardo, siendo alguien a quien en el pasado admiraba, creyendo que él eventualmente podría cambiar los prejuicios contra las líneas colaterales, siendo que en aquel entonces, no diferenciaba entre el respeto y el amor, habiéndole dado una carta de amor, nerviosa y temblando, confesando sus sentimientos, solo para que él la rechace. Ella al recordar, con sus ojos en blanco comienza a gritar y lanza una poderosa magia, la cual sorprende a Julian que la ve preocupado. Él esquiva el ataque mágico y se dice que estuvo cerca, además de preguntarse por qué ella luce tan roja y furiosa. Eileen, sonrojada y molesta, le grita que solo debe dejarse golpear ya que piensa que eso calmará un poco su ira.
Julian sonríe y piensa que ya debe terminar el combate y usando su velocidad se coloca detrás de Eileen, lo que la sorprende. Él golpea con su empuñadura su nuca y le dice que ya deben dejar de jugar, mientras ella se sonroja. Ella voltea y nerviosa le pregunta qué está haciendo y si le está subestimando, a lo que Julian solo sonríe. Ella aún gritando le pregunta por qué no usó su espada de lucero cuando tuvo la oportunidad, pudiendo matarla si quisiera, diciendo que sintió suficiente maná en él y preguntando el por qué no lo hizo entonces. Él sonríe y le pregunta si desea saberlo, mientras ella se pone totalmente roja pensando que no es posible que ahora reconozca sus sentimientos y le dice que quiere saber. Julian dice que es la primera vez que Erand viene, así que él no puede indicarle el centro de pruebas, a lo que Erand se ríe. Seguido Julian dice que los demás están demasiado asustados para ayudarlo, mientras Eileen lo escucha paralizada y boquiabierta con sus expectativas traicionadas. Julian le pregunta si entiende, y si es así, le pide que lo guíe, llamándola mestiza, mientras Erand le pide que hable con más respeto. Eileen, anonadada, se pregunta molesta si esa fue su razón para detener la pelea, mientras el viento sopla en el silencio. Julian, quien comenzó a caminar, repite el nombre de la espada del lucero, pensando que debe referirse a la espada del Julian original y explica que normalmente cuando se cubre una espada con el aura, se ve cierta luz alrededor, pero la espada de Julian es especial, siendo que la espada misma adquiere un tono azulado, como si contuviera la luz de la luna. El Julian original usó esa espada para matar incontables demonios, y quienes la vieron, la bautizaron como espada del lucero, por respeto y miedo, siendo esa espada la identidad y el poder del Julian original. Tras lo cual el Julian actual se dice cómo es posible que él sepa usarla, además piensa que es mala señal que Eileen note que no usa la espada, piensa que es grave y asustado se dice que debe evitar que lo descubra, poniendo una sonrisa aterradora, que sorprende a Eileen y Erand, quienes se preguntan qué trama ahora. Julian los voltea a mirar y les pregunta si hay algún problema, lo que sorprende a ambos, que desvían el tema diciendo que no es nada y Eileen le indica el camino. Al llegar, ella le dice que ese es el campo de entrenamiento, mostrando un imponente edificio, y Julian abre las puertas, diciendo que espera que todos estén listos al ver a varios reclutas parados y se disculpa, culpando a la profesora Eileen por distraerse en el camino, lo cual provoca que le dé una mirada enfadada. Él se inclina respetuosamente y se presenta, diciendo que estará a cargo del examen de ingreso de los ojos cerrados el día de hoy. Seguido les dice que posiblemente todos lo reconozcan, mientras Erand mira a su alrededor, preguntándose dónde está y tras un momento encuentra su objetivo, siendo uno de los reclutas, el cual es el segundo hijo de la familia Torso, estando seguro que él vendría. Se explica que la familia Torso es famosa por la larga amistad con los Crifar, además se dice que es un honor asociarse con los ojos cerrados, que están afiliados con la familia imperial, pero ingresar es muy competitivo, siendo el examen un combate entre instructor y aspirante. Y si durante el proceso, Julian humilla al segundo hijo de los Torso con una derrota, la asociación de ancianos lo usará para hundirlo. Erand mira a Julian y piensa que aquí termina su infamia. Julian por su parte sigue hablando, confirmando que todos los presentes quieren unirse a los ojos cerrados, recibiendo una respuesta nerviosa pero afirmativa. Julian se burla y les dice que solo ve un montón de cobardes inútiles, teniendo una mirada ingenua al ver crecido sin dificultades y usando espadas ornamentales que solo dan risa. Seguido dice que los ojos cerrados a lo que aspiran es el lugar más sangriento del imperio, y como su superior, les hará experimentar cómo se siente, concluyendo que da inicio el examen mientras desenvaina su espada. Y que el criterio de aceptación es matarlo, a lo cual los aspirantes reaccionan en shock y asustados. Con la espada en la mano, un nervioso Julian piensa que lo arruinó. Recientemente se enteró de que el examen de ingreso era un duelo y Erand le había pedido que incluso siendo un examen, no fuera hablando con los aspirantes, provocando que Julian internamente se quejara con la idea de enfrentarlos, recordando que en su pelea con Eileen solo pudo huir, y si fuera a enfrentarlos, seguramente sería derrotado, recibiendo el menosprecio de los aspirantes por ser débil, quienes cuestionarían que no usó su espada de lucero, llegando a la conclusión de que el rumor de
que tiene pérdida de memoria es verdad. Siendo un posible desenlace al cual Julian teme. Estresado, Julian también piensa que es posible que si actúa de forma sospechosa, alguien podría atacarlo por detrás. Siendo ese el caso, su mejor opción es provocarlos desde el inicio. Él inmediatamente les grita, preguntando por qué no actúan y les repite que el examen solo terminará si muere o si no quedan aspirantes, asustándolos sin poder moverse. Se produce el silencio, y tras unos momentos, un aspirante, asustado levanta su mano y solicita su retiro, tras lo cual varios lo siguen y también solicitan lo mismo. Viéndolos, el segundo hijo de la familia Torso se molesta y acto seguido también levanta su mano, solicitando el retiro. Erand y Eileen se sorprenden al ver esto, sin poder creer que todos se están retirando. Julian se cubre la boca y empieza a reírse, tras lo cual se da la vuelta y dice que el examen ha concluido al no quedar aspirantes mientras se marcha. Mentalmente, Julian llorando dice que lo logró, pensando que es de esperar de Julian siendo su lado cruel quien lo salvó otra vez. Le da una ojeada a Eileen, mientras mentalmente le pregunta qué tal, siendo que el miedo hacia él pudo más que su odio. Repentinamente se percata confundido de la expresión sonrojada y tímida de Eileen, preguntándose si no hay ninguna reacción al ver que no hay ningún color de la negación. Confundido se pregunta si su habilidad no funciona, preguntándose si un rasgo puede dejar de funcionar así, y que eso sería un problema. Mientras tanto, una callada Eileen se dice que lo que hizo, le hizo recordar a su superior Julian del pasado, cuando evitaba peleas innecesarias intimidando a sus oponentes, mientras aparece la ventana de estado diciendo que color de la negación solo puede ver emociones negativas. Un rato después, en un salón de los ojos cerrados, Erand llama a Julian, diciéndole que hizo un buen trabajo, a lo que Julian pone una expresión pensativa y seguido sujeta a Erand por su hombro, el cual emanando una fuerte aura de miedo, le pregunta asustado qué sucede. Julian lo suelta y le dice que no es nada y que hizo todo el trabajo duro, mientras piensa que el color de la negación está funcionando bien. Un joven interrumpe de repente saludando a Julian quien lo mira curioso, y seguido el joven con una expresión de admiración le dice que su actuación fue increíble. Julian le pregunta quién es, a lo que el joven le responde que es Raslot, un encargado administrativo de los ojos cerrados y le dice que es un honor conocerlo. Seguido le dice que el rumor sobre la amnesia resultó ser falso y que terminó el examen sin pelear con nadie. Julian al verlo piensa que ese tipo no deja de parlotear, mientras Raslot continúa diciendo que escuchó que el segundo hijo de los Torso estaba entre los aspirantes, pero eso no le impidió a Julian ser implacable, siendo algo de esperar de él. Erand reacciona sorprendido y le grita molesto a Raslot que cómo se atreve, preguntándole si insinúa que el hijo de los Torso reprobó, el cual nervioso le dice que esa no es su intención. Erand continúa diciendo molesto que es muy arrogante para ser un aprendiz, preguntando si no conoce la relación entre la familia Torso y los Crifar. Julian en ese momento interviene llamando a Erand y le dice que está malinterpretando algo o que tal vez los Torso malinterpretan algo. Con una sonrisa cruel, Julian dice que los ojos cerrados no aceptan nobles, lo que sorprende y confunde a ambos. Julian continúa diciendo que al estar afiliados directamente a la familia imperial, solo se aceptan plebeyos o nobles caídos. Erand confundido le pregunta a Julian si no es un noble, a lo que él responde que es de una línea colateral, un mestizo de los Crifar, por eso es el perro de la familia imperial y no de los Crifar. Además dice que el segundo hijo de los Torso hizo el examen sabiendo que no pasaría la segunda fase y pregunta si querían darle una lección práctica o tal vez había un plan oculto en el examen. Erand se paraliza al escucharlo, maldiciendo y preguntándose si ya sabía todo, concluyendo que Julian sabía que los ancianos tendieron la trampa y que él trabaja con ellos. En ese momento Julian tranquilamente dice que eso no es posible y que todo debió ser un malentendido, mientras Erand es incapaz de verlo a los ojos. Seguido Julian con una sonrisa aterradora dice que de lo contrario sería lamentable. De regreso a su mansión, las sirvientas reciben a Julian, dándole un saludo formal y le preguntan si cenará, lo cual él rechaza, pero les dice que no dejen entrar a nadie a la oficina, lo que su sirvienta acepta. Al estar solo en su oficina,
Julian deja su espada y se relaja en su asiento, pensando que por la reacción de Erand, la asociación de ancianos sí tramó algo y que tuvo suerte, pero no sabe cuánto durará eso, siendo que tarde o temprano, descubrirán su falla y lo expulsarán de la familia. Él mira su espada y piensa que no poder usar la espada de Lucero es algo de que preocuparse, ya que dominar la espada de Lucero, significa tener el poder de dominar a otros, siendo algo que posiblemente, valga la pena intentar desbloquear.